¿Cómo están, estimadas y estimados? Hoy les hablaré de la anatomía del sistema urinario. Primero que nada, hablaremos de las funciones del sistema urinario. Una de las funciones más importantes que tiene el sistema urinario, conformado por los riñones y la vía urinaria, es la depuración de la sangre, la limpieza de la sangre, la filtración de la sangre, eliminando productos tóxicos provenientes del metabolismo celular, principalmente del metabolismo de las proteínas, eliminando también además el exceso de agua, de electrolitos y de ácidos débiles. Mantiene la homeostasis controlando la molaridad, la composición y el volumen de la sangre corporal. Regula el pH sanguíneo junto a los pulmones. Además, es el órgano principal que controla y regula la presión arterial a través del eje renina-angiotensina-aldosterona. Produce una hormona importante que es la eritropoyetina, que es una hormona que va a estimular la síntesis de glóbulos rojos a nivel de la médula roja de los huesos. Participa además en un porcentaje bajo, más o menos un 10%, en los periodos de ayunos prolongados, haciendo gluconeogénesis. Y activa la vitamina D, ¿no es cierto?, transformándola en calcitrión. Esta vitamina D es importante porque va a actuar a nivel de intestino, ¿no es cierto?, delgado, haciendo que aumente la reabsorción de calcio y fósforo, y de esta manera se mantiene la homeostasis a nivel corporal. Finalmente, la formación del producto final, que es la orina, que está conformado principalmente de agua, 95-90% de agua, el resto, ¿no es cierto?, de sólidos, principalmente de urea, ácido úrico, potasio, etcétera. ¿Ok? Por lo tanto, este sistema urinario es tremendamente importante, dado que si falla, aparecen patologías como la insuficiencia renal crónica, la insuficiencia renal aguda, que van a alterar la homeostasis del organismo y van a poner en riesgo vital al paciente. La composición está compuesta por dos riñones, uno derecho y uno izquierdo. La vía urinaria, ¿no es cierto?, que está constituida por los cálices menores, que van a drenar en los cálices mayores, y a su vez estos cálices mayores drenan la orina en una estructura llamada pelvis renal. Desde aquí se continúa, ¿no es cierto?, la excreción de la orina a través de este túbulo muscular, que es el uréter, que comunica literalmente los riñones con este reservorio que es la vejiga, este músculo hueco que es la vejiga, que la almacena en forma transitoria antes de ser eliminada al exterior a través de la uretra. ¿Ok? Ubicación de los riñones. Los riñones son órganos retroperitoneales. Están detrás del peritoneo parietal. En este caso, los riñones se ubican en la región abdominal alta posterior, ¿no es cierto?, detrás del peritoneo. Aquí estamos viendo al riñón derecho recubierto parcialmente por el peritoneo parietal, que pasa por delante, como pasa también y envuelve por delante a estructuras como el duodeno, al páncreas, la cabeza y cuerpo del páncreas, ¿no es cierto?, al riñón izquierdo en este lado que se alcanza a ver. ¿Ok? Además, los riñones están protegidos parcialmente por las costillas undécima y duodécima. Aquí estamos viendo una vista posterior, este es el lado derecho, este es el lado izquierdo. El riñón derecho, estamos viendo acá, que está un poquito más bajo que el riñón izquierdo. ¿Ya? Esto es debido a la ubicación en esta posición de un órgano que pertenece al sistema digestivo, el órgano macizo más grande del cuerpo humano, que es el hígado, que desplaza ese caudal al riñón derecho. Y por esa razón que el riñón izquierdo está 1 centímetro y medio más alto que el riñón derecho. ¿Ok?
Además estamos viendo la relación del riñón izquierdo con otra estructura que se llama vaso. El vaso pertenece al sistema inmunológico específico. Está en la región anterolateral superior en relación al riñón izquierdo. Fíjense además cómo se proyecta la duodécima costilla y la undécima costilla, recubriendo parcialmente el riñón derecho e izquierdo. ¿Se fijan? Por lo tanto, los polos inferiores, la mitad inferior de los riñones está expuesto, ¿no es cierto? Está cubierto por partes blandas, pero está expuesto a traumatismo. Además, los riñones están proyectados hacia la columna. Fíjense aquí estamos viendo la proyección que tiene el riñón que está a nivel de T11 por el borde superior y por el borde inferior a más o menos a nivel de L2, L3. En cambio, el riñón derecho está un poquito más caudal en una proyección con el borde superior de T12 y el borde inferior de la vértebra lumbar L3. ¿Te fijan? Este es un corte transversal por la región abdominal alta. Alcanzamos a ver en la parte posterior los riñones, ¿no es cierto? Aquí está el riñón derecho, riñón izquierdo. Este es el peritoneo parietal que está pasando por delante del riñón derecho. Fíjense cómo pasa por delante de la vena cava inferior. Sigue recubriendo al páncreas, que es retroperitoneal también, ¿no es cierto? La cabeza, cuerpo y cola del páncreas. Se refleja a nivel del vaso para envolver al estómago, que es esta estructura que estamos viendo acá. Este es el estómago que está cercenado, la parte superior. Vemos parte del cuerpo de él. Fíjense parte del aumento mayor, peritoneo mayor, que se desprende de la curvatura mayor del estómago. Este otro órgano es el vaso, ¿no es cierto? Que tiene esta forma piramidal característica, un órgano macizo que pertenece al sistema inmunológico. El riñón izquierdo, fíjense, los dos riñones, tanto el derecho como el izquierdo, tienen una estructura más pálida por la parte periférica que corresponde a la corteza o corte, y una parte, ¿no es cierto?, un poquito más oscura que está hacia el interior, que corresponde a la médula renal, ¿okay? Tanto en el riñón izquierdo que estamos viendo acá como el derecho. Y vemos además que tiene una estructura interna que es hueca, que corresponde al seno renal, donde van a ingresar las estructuras vasculares, como la arteria renal, ¿no es cierto?, y se ramificar en esta ubicación anatómica, y las venas, ¿no es cierto?, van a ir en sentido contrario, tributando en venas cada vez mayores para formar la vena renal. Y por supuesto, se va a formar la vía urinaria en esta zona y va a salir a través del hilio renal. ¿Ok? Que vamos a ver en otra diapositiva. Lo mismo, pero una vista posterior para ver la relación anatómica que tienen los riñones derecho e izquierdo. Este es el riñón derecho, este es el riñón izquierdo. ¿Se fijan? Aquí estamos viendo en el lado derecho, por la zona posterior, a la gran vena cava inferior y al lado izquierdo a la aorta abdominal. Fíjense que la arteria renal derecha es más larga que la arteria renal izquierda y a su vez la vena renal derecha es más corta que la vena renal izquierda. ¿Ok? Dicho eso, vamos a ver las relaciones colindantes con la estructura que tienen. Fíjense que color verde estamos viendo que está cubriendo la parte superior de los dos riñones, que es el área relacionada con el músculo diafragma, el principal músculo de la inspiración. ¿Ok? Además alcanzamos a ver la proyección que hace la duodécima costilla en relación al riñón derecho. ¿Se fijan? En el lado izquierdo vemos lo mismo, ¿no es cierto? Como el diafragma cubre un poquito más de superficie en la zona posterior del riñón izquierdo y además cómo se relaciona y proyecta con la undécima y duodécima costilla, el riñón izquierdo. Recuerden que estaba 1 centímetro a 1,5 centímetros más alto el riñón izquierdo. Por el lado medial tenemos este color violeta, en lo cual está reflejando la relación que tiene
con el músculo psoas mayor. ¿Ya? Recuerden que el músculo psoas mayor se origina en la región lumbar, en la región abdominal posterior, ¿no es cierto?, en relación a los cuerpos vertebrales de L1, L2, L3, L4 y L5, cara anterolaterales y en la apófisis transversa de dichas vértebras. Se origina este gran músculo que se proyecta hacia caudal para unirse con el músculo ilíaco. ¿Ok? Además, por la parte posterior de los riñones vemos este color amarillo, que es la relación íntima que tienen los riñones con otro músculo que está recubriendo y tapizando la pared posterior del abdomen en esa ubicación, que es el músculo cuadrado lumbar. ¿Ok? En ambos riñones. Y en relación más lateral, en los dos riñones, tanto el derecho como izquierdo, vemos la relación íntima que tiene con la aponeurosis, ¿no es cierto?, de los músculos posterolaterales de la pared abdominal. En este caso se está relacionando con la aponeurosis del músculo transverso del abdomen. ¿Ok? Anatomía externa de los riñones. Fíjense que los riñones tienen esta forma de una bichuela, ¿no es cierto?, en la cual vemos que estamos viendo al riñón derecho en este caso, en posición anatómica, que presenta las siguientes dimensiones, más o menos. De largo tiene entre 10 a 12 centímetros, de ancho tiene 5 a 6 centímetros y vamos a ver que de espesor tiene un espesor entre 2,5 y 3 centímetros. Su peso fluctúa entre 120 y 160 gramos, más o menos. Presenta una cara anterior y una cara posterior, un polo superior y un polo inferior, un margen medial cóncavo que corresponde y se relaciona con el hilio renal y el seno renal, ¿ok? Y un margen lateral que es convexo, que es este de acá, ¿ok? Alcanzamos a ver acá parte del pedículo renal a la arteria renal que está, ¿no es cierto?, ingresando al riñón, como está dando su rama anterior y una rama posterior. Está sobre la vena renal. Esta es la vena renal que va saliendo del riñón y además alcanzamos a ver parte de la vía urinaria, la pelvis renal, que conforma parte de la vía urinaria, y se continúa con este tubo que es el ureter, ¿no es cierto?, que va a comunicar los riñones con la vejiga urinaria. ¿Ok? Anatomía externa de los riñones. Los riñones están recubiertos por una cápsula fibrosa, ¿no es cierto? Recuerden que los riñones no tienen inervación en su anatomía, pero sí esta cápsula fibrosa que está recubriendo los riñones y los separa de esta estructura que tiene en el polo superior, que es la glándula suprarrenal. ¿Ya? Los dos riñones están recubiertos por la glándula suprarrenal en la parte de los polos superiores. ¿Ok? Fíjense que además viene una segunda capa, que es la cápsula adiposa, que estamos viendo acá, que rodea al riñón, ¿no es cierto?, y se continúa hacia el interior del seno renal. ¿Ok? Este es un corte transversal, que lo estamos viendo por la región del lado derecho, ¿no es cierto?, por la parte caudal. ¿Y por qué les digo eso? Porque aquí estamos viendo parte de la vena cava inferior. Recuerden que la vena cava inferior va en posición en el lado derecho. Por lo tanto, estamos viendo por el lado caudal en un corte transversal al riñón derecho. Fíjense que esta es la estructura del seno renal, parte de la vía urinaria, parte de la arteria renal que está cortada, ¿no es cierto?, y parte de la vena renal. Fíjense el parénquima. Por fuera está la corteza y hacia el interior está la médula renal. ¿Ok? La cápsula que está envolviendo íntimamente al riñón y esta cápsula adiposa que está rodeando y protegiendo y manteniendo en posición anatómica al riñón.
Por fuera está la fascia renal, que es esta, ¿no es cierto?, con una hoja anterior y una hoja posterior que la separa de otra estructura que es la grasa pararrenal, ¿no es cierto?, que está rellenando y separando con la estructura colindante a los riñones tanto derecho como izquierdo. ¿Ok? Por tanto, la función de toda esta estructura es mantener la forma, sostener y proteger los riñones. ¿Ya? Vamos a ver que hay tabiques fibrosos que se proyectan desde la cápsula fibrosa al riñón hacia la fascia renal, de tal forma que mantienen en posición la grasa que está rodeando y protegiendo a los riñones en esta zona. ¿Ok? Parte nuevamente del pedículo renal que está ingresando al ilio renal. Recuerden que el ilio es el lugar anatómico de cualquier órgano macizo por donde ingresan sus vasos, su irrigación. En este caso estamos viendo la arteria renal, la vena renal y la salida de la vía urinaria, ¿no es cierto? Pelvis renal que se continúa con el ureter. ¿Ok? Nuevamente lo mismo, aquí estamos viendo cortes coronales, un corte más superficial, vemos cómo está esta grasa perirenal rodeando y protegiendo a los riñones, tanto al lado derecho como izquierdo, ¿se fijan? Acá ya estamos en un corte más profundo, en un plano más profundo, vemos parte del riñón, ¿no es cierto? Las glándulas suprarrenales que están rodeando los polos superiores, la grasa, ¿no es cierto?, que está formando la cápsula renal, que está rodeando en forma íntima los riñones, y además vemos las relaciones que tienen con los músculos que vimos hace un rato, ¿no es cierto? Este es el músculo diafragma, que se va a relacionar con la cara posterior superior de los dos riñones, tanto derecho como izquierdo. El músculo psoas mayor, que estamos viendo acá, que les decía que se origina a nivel de L1 hasta L5, ¿no es cierto? L1, L2, L3, L4, L5, ¿no es cierto? Las caras de los cuerpos vertebrales anterolaterales, ¿no es cierto? La apófisis transversa. Este es el músculo ilíaco que se va a unir al músculo psoas mayor para ir a insertarse en el trocánter menor. ¿Ok? Vimos la relación íntima, se fijan acá, estamos viendo la vena cava inferior, la vena renal derecha que es más corta, la vena renal izquierda que es más larga, proyectada hacia el riñón izquierdo. ¿Ok? Estamos viendo además el paso de la arteria aorta, ¿no es cierto?, de la región torácica a través de los pilares posteriores del diafragma hacia la región abdominal. Este es la aorta abdominal, ¿ok?, que se divide en arteria ilíaca común derecha e izquierda, ¿ok? Alcanzamos a ver esta estructura en color verde que son los ganglios, ganglios que pertenecen al sistema inmunológico específico, ¿ok? Y además esta estructura que están de color amarillo, que también son ganglios, pero pertenecientes al sistema nervioso autónomo, específicamente a ganglios simpáticos que van a ir a inervar, ¿no es cierto?, a los riñones derecho e izquierdo. Anatomía interna de los riñones, ¿ya? Acá alcanzamos a ver la corteza. Esta es la corteza o córtex, ¿no es cierto?, de los riñones. Este es un corte coronal a través del riñón derecho. Este es un corte transversal, donde estamos viendo en forma tridimensional la estructura interna del riñón. ¿Se fijan? La corteza renal, la médula, que es esta zona, ¿no es cierto?, estriada que aparece en forma de una pirámide, en la cual la punta de la pirámide se proyecta hacia el interior de los riñones, formando la papila renal, donde van a desembocar los túbulos colectores para continuarse con la primera parte de la vía urinaria, que son los cálices menores. Cálices menores, ¿no es cierto?, que la primera parte de la vía urinaria, cálices menores, que van a desembocar en los cálices mayores, que a su vez los cálices mayores van a drenar su contenido a esta estructura en forma de un embudo que es la pelvis renal, que se va a continuar
con este largo tubo que es el uréter que se dirige hacia la vejiga. ¿Ok? Por lo tanto, cálices menores, cálices mayores, pelvis renal, uréter. Esta es la parte interna. Recuerden que el riñón por dentro tiene un espacio que es el seno renal, que se relaciona con las estructuras del hilio, la arteria y vena renal, vía urinaria y grasa que va a rellenar esta zona. ¿Ok? Además, entre las pirámides renales, que son estas, vemos esta estructura entre ellas que corresponden a las columnas renales que forman parte de la corteza renal, desde el punto de vista histológico. ¿Ok? Lo mismo acá, se fijan, el córtex o corteza renal en este otro esquema, la médula renal que tiene esta forma de una pirámide invertida que está proyectada hacia el seno renal, ¿no es cierto? Las columnas renales, los espacios que están entre las pirámides, el seno renal, la papila renal que están desembocando en los cálices menores. Los cálices menores que están drenando su contenido de orina hacia los cálices mayores, que se continúan con la pelvis renal, ¿no es cierto? Uréter, que se dirige hacia la vejiga, ¿no es cierto? ¿Ok? Arteria renal, vena renal. Los lóbulos renales. Los lóbulos renales son estas estructuras que están conformadas por las pirámides renales más la corteza renal suprayacente de la zona. Estos son los lóbulos renales, que más o menos fluctúan entre 8 a 18, que forman la estructura anatómica del riñón. Esta es la glándula suprarrenal, nuevamente arteria renal derecha, vena renal, ¿no es cierto?, derecha, parte de la pelvis y la continuación con el uréter. La unidad anátomo-funcional del riñón es el nefrón. Hay más o menos entre 1 a 1,5 millones de nefrones por cada riñón. Son los encargados de la filtración, de la depuración de la sangre y la formación de la harina, que lo van a hacer a través de este proceso llamado filtración, secreción y reabsorción a nivel del nefrón. ¿Ya? Anatómicamente, los nefrones están constituidos por esta zona que se llama corpúsculo renal, que está formado por la cápsula de Bowman o cápsula glomerular, el ovillo glomerular, que es este ovillo de capilares que está al interior de la cápsula de Bowman, y la porción tubular del nefrón, que está constituido por el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, el túbulo contorneado distal que va a drenar en un ducto común a varios nefrones, que es el túbulo colector, que les recuerdo que los túbulos colectores van a drenar en la papila renal y van a continuarse con la vía urinaria, ¿no es cierto?, con los cálices menores. ¿Ok? ¿No es cierto? Etapas de la formación de la orina. Tenemos en primer lugar la filtración. La filtración ocurre a nivel del corpúsculo renal, entre los capilares y el lumen, ¿no es cierto?, al interior de la cápsula de Bowman. Aquí pasa parte del plasma, ¿no es cierto? Entre un 20 o 30% del plasma va a pasar a esta zona, se va a formar lo que se llama orina primaria y se va a continuar con la parte tubular de los nefrones. En la parte tubular de los nefrones van a ocurrir estos otros fenómenos que son la reabsorción, ¿no es cierto?, a nivel del nefrón, a nivel de la parte tubular, donde se van a recuperar, ¿no es cierto?, sustancias que son útiles para el organismo, que no deben ser eliminadas, como la glucosa, como el agua, ¿no es cierto?, para mantener el balance hidrosalino, electrolito, vitamina, entre otros. ¿Ok? Y además en la parte tubular va a ocurrir otro fenómeno que se llama secreción,
en la cual sustancias que están presentes en la sangre, en los vasos, ¿no es cierto?, peritubulares que están rodeando a la parte del nefrón tubular, ¿no es cierto?, van a pasar su contenido desde el lumen del capilar peritubular hacia el lumen, ¿no es cierto?, de la parte tubular del nefrón. Ese proceso inverso en sentido a la reabsorción se llama secreción, que más o menos en el túbulo contorneado distal nos ayuda a eliminar protones, potasio, ¿no es cierto?, que son deleterios cuando están en exceso en el organismo, que deben ser eliminados. El amonio y desechos como la creatinina, ¿ok?, son secretados a nivel de la porción tubular del nefrón. De esa manera se va a formar un producto final que es la orina, ¿ya? La orina que es rica en agua, 90, 96, 95% de agua, el resto sólido, ¿no es cierto?, entre ellos el componente más importante es la urea, proveniente del metabolismo de las proteínas, ácido úrico, el exceso de potasio, de electrolito, de agua, etc. ¿Ok? Ubicación anatómica, histológica de los nefrones. Recordemos que por cada riñón, ¿no es cierto?, hay 1 millón a 1,5 millones de nefrones. Aquí estamos viendo el riñón izquierdo, en un corte coronal del riñón izquierdo. Estamos viendo parte del pedículo renal, en el hilio renal que están ingresando la estructura al interior del riñón, la arteria renal, vena renal, parte de la vía urinaria, acuérdense, los cálices menores que originan, ¿no es cierto?, la vía urinaria, que se van a continuar con los cálices mayores, que a su vez van a desembocar el contenido de la orina en la pelvis renal, y de la pelvis renal se va a continuar con este largo tubo que es el uréter, que comunica los riñones con la vejiga. ¿Ok? Aquí estamos viendo a la médula renal. Nuevamente la médula renal, la corteza renal. Y hacemos un zoom porque en la corteza se va a ubicar, solamente la corteza, se va a ubicar la porción corpuscular de los nefrones, conformada por la cápsula de Bowman y el ovillo capilar. ¿Ok? También van a estar en la estructura de los túbulos contorneados proximal y distal de la parte tubular. Mientras que en las pirámides renales, en la médula, va a estar la parte tubular de los nefrones correspondiente al asa de Henle y parte de los túbulos colectores en esta zona donde están drenando varios nefrones, como están viendo. ¿Ok? Estamos viendo un ovillo capilar que está formando un corpúsculo renal, ¿no es cierto? El túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, que se continúa con el túbulo contorneado distal, que está drenando a este túbulo común, que es el túbulo colector, como les decía, que finalmente va a drenar en la papila renal. Esta es la papila renal, que es la porción convexa de la pirámide renal de la médula renal, donde se va a continuar, ¿no es cierto?, y excretar la orina hacia los cálices menores. ¿Ok? Parte de la irrigación del riñón, ¿no es cierto? La arteria arcuata, la arteria interlobulillar, que se continúa con la arteriola aferente que van hacia el interior de cada uno de los corpúsculos renales para formar el ovillo de capilares. ¿Ok? El túbulo colector que dijimos hace un rato, que es este largo túbulo que estamos viendo acá, una parte está en la corteza y una parte en la médula, donde están drenando diferentes nefrones y se continúa con esta región cribosa que tiene orificios, que son las comunicaciones que tienen los túbulos colectores con el cáliz menor, con la vía urinaria. Por lo tanto, en la parte terminal del sistema ductal de los nefrones desembocan varios túbulos contorneados distales en la pupila renal, como les decía. Fíjense que esta es la médula y esta otra porción de un color más claro es la corteza. Recuerden que en la corteza se ubican los corpúsculos renales pertenecientes al nefrón, la cápsula de Bowman y el ovillo capilar.
así como el túbulo contorneado proximal y distal. La irrigación, que es importante entender la irrigación del riñón. Aquí estamos viendo al riñón derecho en un corte coronal, ¿cierto? Estamos viendo al interior de él, estamos viendo el seno renal, la arteria renal derecha, la vía urinaria, los cálices menores, drenando los cálices mayores, que a su vez, ¿no es cierto?, desembocan la orina que llevan hacia la pelvis renal, que se continúa con la ureter. Fíjense que la arteria renal se va a ramificar en dos arterias principales, la arteria segmentaria que van hacia anterior y la arteria segmentaria que va hacia posterior. ¿Ok? La arteria segmentaria hacia anterior son 4 y hacia posterior es una sola, que vamos a comentar en un rato más. Por tanto, la arteria renal se divide en arteria segmentaria, que van a ser la unidad de anatomoquirúrgica de los riñones, que se va a continuar con las arterias interlobulares, ¿ok? Que finalmente van a formar las arterias arciformes que van a rodear, ¿cierto?, las pirámides renales. Desde ella van a salir las arterias interlobulares, de las cuales se desprenden las arterias arteriolas, de las cuales se desprenden las arteriolas aferentes, que van a ingresar a cada uno de los corpúsculos renales de cada nefrón, formando el ovillo capilar. ¿Ok? Por lo tanto, aquí estamos viendo al pedículo renal, ¿no es cierto?, que está ingresando por el hilio del riñón, cómo se ramifica, ¿no es cierto?, la arteria renal en arteria segmentaria, arterias interlobulares, arterias arciformes, etc. Y en sentido contrario se rearma el circuito venoso, ¿no es cierto?, para formar finalmente la vena renal, que va a desembocar en la vena cava inferior. ¿Ok? Inervación por el plexo renal, que está relacionado con el plexo celíaco, en el cual hay fibras simpática y parasimpática. Vemos parte de los cálices menores, fíjense, que van a drenar los cálices mayores y a su vez la pelvis renal. ¿Ok? Los segmentos vasculares de los riñones, que son importantes. ¿Se fijan? Vamos a ver que les decía que la arteria renal, acá estamos viendo el riñón izquierdo en un corte coronal, se ramifica en una arteria anterior, una rama anterior, que va a dar la arteria, 4 arterias segmentarias que van a dar la irrigación hacia el segmento apical del riñón, hacia el segmento anterosuperior, hacia el segmento anteroinferior y hacia el segmento inferior o caudal. Fíjense que los segmentos superior y caudal están en los dos lados. Esta es la región anterior del riñón izquierdo y esta es la región posterior del riñón izquierdo. ¿Ok? Donde vemos que solamente hay un solo segmento renal en la región posterior. ¿Ok? Nuevamente lo mismo, estamos viendo solamente la parte vascular del parénquima renal. El parénquima renal se refiere a la estructura conformada por la corteza renal, ¿no es cierto?, que es esta, donde están proyectados los corpúsculos renales, y la porción de la médula renal que corresponde a la parte de las pirámides renales. ¿Ok? Acuérdense que los ovillos capilares están en la corteza formando los corpúsculos renales. Esta es la parte vascular, indudablemente. Vemos diferentes alturas, diferentes glomérulos, diferentes corpúsculos renales que representan a diferentes nefrones. ¿Ok? Fíjense que se forman las asas, ¿no es cierto?, de vasculares, de capilares, que están rodeando la parte tubular de los nefrones, a la parte de las asas de Henle. Fíjense que a diferentes niveles, aquí se va a formar la orina finalmente en la parte de la médula, por gradiente de concentración, ¿no es cierto? Va a ir aumentando en la medida que se acercan
a la parte de la papila renal, va a ir aumentando la osmolaridad, ¿no es cierto?, renal para formar la orina. ¿Ok? Parte de la columna renal. Fíjense que la columna pertenece a la corteza porque tiene corpúsculos renales. ¿Se fijan? Que están comunicándose por los flancos, por los lados, ¿no es cierto?, de las pirámides renales. ¿Ok? El glomérulo, un zoom de él, aquí estamos viendo un corpúsculo renal, la cápsula de Bowman, y los villos capilares. Fíjese que aquí ingresa la arteriola aferente al interior de la cápsula de Bowman, de la parte corpuscular del nefrón, y se ramifica en un ovillo de capilares glomerulares. En esta zona va a ocurrir la filtración, que es la primera parte de la formación de la orina. Acá va a filtrar parte del plasma, 20 a 30% de él. No pasan proteínas grandes como la albúmina, ¿no es cierto? No pasan elementos figurados como los glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. Solamente una parte del plasma y moléculas de pequeño tamaño como son aminoácidos, como son glucosa, electrolitos, etcétera, que van a ser rescatados en la parte tubular, lo que necesitamos, y eliminados los desechos metabólicos o lo que está en exceso en la parte tubular. Fíjense además, acá estamos viendo una zona importante que es el aparato yuxtaglomerular. En esta zona hay varios receptores que van a sensar la presión arterial que trae al interior la arteriola aferente. ¿Ya? Recuerden que el riñón es el principal órgano que regula la presión arterial a través del eje renina-angiotensina-aldosterona. En esta zona del aparato yuxtaglomerular se sintetiza y libera la renina, que estimula el eje de la regulación de la presión arterial. Vemos además en esta zona que parte de la parte tubular de los nefrones, específicamente está uniendo la parte gruesa del asa de Henle con la parte del túbulo contorneado distal. En esa zona se va a formar la mácula densa, ¿te fijan? Que está en relación con la arteriola eferente y la arteriola aferente. En esta zona se va a sensar por osmoreceptores la concentración de cloruro de sodio, ¿cierto? Que es la principal sal del organismo, y en relación con el aparato yuxtaglomerular, de esa manera van a controlar la presión arterial a nivel corporal. ¿Ok? El plasma, ¿no es cierto?, que sigue contenido en los capilares, se continúa con su elemento figurado y sale por la arteriola eferente de los corpúsculos renales. ¿Ok? Aquí estamos viendo un zoom de lo mismo. Esa es la arteriola aferente. Este es la arteria interlobulillar, ¿no es cierto? Arteriola aferente, que se ramifica, ¿no es cierto?, en este ovillo de capilares al interior del glomérulo y sale como arteriola eferente para formar los capilares peritubulares que van a seguir los contornos del túbulo contorneado proximal, del asa de Henle, del túbulo contorneado distal, ¿ok? Para reensamblarse nuevamente el circuito en forma inversa y formar venas, ¿no es cierto?, que van en sentido contrario para formar las venas interlobulillares, venas arciformes, venas interlobulares, venas segmentarias, finalmente la vena renal. ¿Ok? En esta zona, está mostrando los sentidos de la sangre, en esta zona va a ocurrir la filtración, como les decía hace un rato. En la parte interna se sigue reabsorbiendo desde el lumen de la parte tubular hacia los capilares. Ese proceso de paso de contenido del lumen de la parte tubular del nefrón hacia el lumen del vaso peritubular se llama reabsorción. Y el contenido que pasa desde el interior del capilar peritubular al interior
del túbulo renal se llama secreción. De esa manera, a través del proceso de filtración, de reabsorción y secreción, se va a formar la orina, ¿no es cierto?, que es producto final de esta filtración, depuración y limpieza que hacen los riñones de la sangre. Fíjense además acá este túbulo colector que es común a varios nefrones. ¿Ok? Entonces, acá hay un flujograma, ¿no es cierto?, que está mostrando cómo se ramifica la sangre arterial hasta formar los capilares y cómo se rama el circuito venoso. Vemos la arteria renal, que se divide en arterias segmentarias, las cuales a su vez se dividen en arterias interlobares, que se dividen a su vez en arterias arqueadas que van a rodear las pirámides renales, y estas arterias se van a dividir en arterias interlobulares o intralobulillares, que van a formar estas arterias corticales radiadas características, de las cuales se van a desprender las arteriolas glomerulares aferentes, que van a ingresar al corpúsculo renal, ¿no es cierto? Van a formar el ovillo capilar al interior, donde ocurre la filtración. Luego sale como arteriola glomerulares eferentes y van a formar los vasos peritubulares, finalmente vénulas, venas interlobulares, venas arqueadas, ¿no es cierto?, venas interlobares y finalmente la vena renal, que va a drenar en la vena cava inferior. ¿Ok? Lo mismo, ¿no es cierto?, desde la parte de la arteriola aferente que estamos viendo acá, arteriola aferente, los capilares al interior, ¿no es cierto?, al ovillo capilares al interior del corpúsculo renal, sale como arteriola eferente, se continúa como capilares peritubulares que están rodeando la parte tubular de los nefrones, se van a continuar como venas interlobulillares, vena arciforme, vena interlobular, van a formar las venas segmentarias, y finalmente la vena renal, que va a drenar en la vena cava inferior. ¿Ok? La vía urinaria, ¿no es cierto?, que nace en los cálices menores que estamos viendo acá en este esquema, los cálices menores, la vía urinaria, que van a drenar en los cálices mayores, que a su vez drenan en la pelvis renal. Esta es la pelvis renal que se continúa con el uréter. Más o menos hay entre 10 a 30 conductos papilares, ¿ya? 10 cálices menores y más o menos 2 a 3 cálices mayores. ¿Ok? Uréter. Los uréteres son conductos retroperitoneales. Aquí estamos viendo un riñón, un corte sagital del aparato reproductor masculino y sistema urinario masculino. Estamos viendo el uréter que está conectando los riñones con la vejiga. ¿Ok? Transportan la orina, ¿no es cierto?, desde la parte superior, donde se formó los riñones, hacia la vejiga. Más o menos mide entre 25 a 30 centímetros. ¿Ya? Este es un conducto muscular que vamos a ver, membranoso, que tiene movimientos peristálticos, que hace avanzar la orina en su interior. Se divide en 3 porciones: una porción abdominal, una pélvica y una intraparietal. ¿Ok? Normalmente estamos viendo los ureteres derecho e izquierdo. ¿Ok? Les comento que los ureteres tienen 3 estrecheces. Una en su nacimiento, la unión de la pelvis con el uréter, en esta zona. Otra en relación con el paso que hacen los uréteres en relación a los vasos ilíacos, ¿no es cierto?, en esta zona, tanto el derecho como el izquierdo. Y finalmente una estrechez intramural que tiene relación con la vejiga. ¿Ok? Aquí aprovechamos de ver parte de los riñones, las glándulas suprarrenales que pertenecen al sistema endocrino, ¿ok?, la gran arteria aorta,
que da la irrigación hacia el riñón derecho e izquierdo a través de la arteria renal derecha e izquierda. Fíjense acá, aprovechamos de ver estas arterias que son las arterias gonadales. En el hombre se llaman arterias testiculares derecha e izquierda, y en la mujer arteria ovárica derecha e izquierda, que la vamos a ver en el aparato reproductor masculino y femenino. Ahora, el origen tan alto de esta arteria se debe a que las gónadas masculina y femenina en etapa embrionaria y fetal se desarrollan, ¿no es cierto?, cerca de los riñones y después descienden en su ubicación anatómica característica. Ahora les menciono esto porque parte de la irrigación de los ureteres está dado por las arterias renales en la parte superior. Parte de la arteria gonadales aportan irrigación hacia los ureteres, parte de la arteria ilíaca en esta zona, hasta llegar a la vejiga. ¿Ok? Fíjense que estamos viendo un corte histológico a través del uréter, en el cual estamos viendo la parte interna del lumen del uréter, su epitelio, llamado urotelio, que está conformado por un epitelio pseudo estratificado, característico. Se caracteriza porque tiene una capa mucosa, una capa muscular y unas venticias, ¿ya? La capa muscular llama atención porque está conformada la parte más interna de fibras longitudinales internas, una capa media de fibras circulares y una capa más externa nuevamente de fibras longitudinales externas, que es característica de la vía urinaria y se va a mantener esta disposición también hacia el nivel más caudal en la vejiga. ¿Ok? En la vejiga, que es esta víscera hueca, ¿no es cierto?, distensible, que va a formar al músculo detrusor, ¿ok? La función principal es almacenar la orina, ¿ya? Más o menos cuando tiene 150 ml se estimula el deseo de la micción. Ahora, importante, está recubierta por un epitelio pseudoestratificado que impide la reabsorción, ¿no es cierto?, y permite la evacuación rápida y voluntaria de la orina a través de este otro conducto que es la uretra, que vamos a mencionar más adelante, que la uretra comunica el contenido del lumen de la vejiga con el exterior y por aquí se elimina la orina hacia el exterior. ¿Ok? Tiene una capacidad de 300 ml en el hombre y 350 en la mujer, más o menos. Puede también llegar a tener una complacencia de hasta 800 ml, ¿ya? En cambio, con un problema agudo de retención de orina puede llegar hasta 1 litro, litro y medio, 2 litros de orina. ¿Ok? La vejiga tiene una ubicación retroperitoneal, consta de un vértice que está dado en esta zona, por la parte superior de la vejiga, un cuerpo vesical, un fondo vesical y en la parte más caudal, ¿no es cierto?, va a estar el cuello de la vejiga. ¿Ok? En la mujer, la vejiga está anterior a la vagina e inferior al útero, que vamos a ver en otra posición. En el hombre, la vejiga va a estar anterior al recto. ¿Ok? Aquí estamos viendo parte del cuello uterino. Fíjense acá, este es un corte transversal, esto es anterior, esto es posterior, de la zona de la pelvis femenina. El cuello uterino, este es el recto. Uréter derecho, uréter izquierdo. Fíjense, usted una zona de estrechez de los uréteres, tanto derecho como izquierdo, la relación que tienen con los vasos pélvicos en esta zona. ¿Ok? Un corte histológico de las capas de la vejiga que es importante, ¿eh? Ya acá estamos viendo la parte de la mucosa y las capas musculares que mencionamos. Una capa muscular, la vejiga tiene de musculatura lisa longitudinal interna, una capa media de musculatura lisa circular y una capa externa de musculatura lisa longitudinal externa. ¿Ok? Y por fuera está la adventicia y en la parte superior y lateral de la vejiga
va a estar también recubierta por una parte del peritoneo. La capa muscular que forma la estructura anatómica de la vejiga. Este es el músculo detrusor. Fíjense que está formado por una capa longitudinal externa, ¿no es cierto? Una capa longitudinal interna y una capa media de fibras circulares. Esto le da la estructura característica a la vejiga para funcionar como un todo, ¿no es cierto? Para poder evacuar la orina cuando se llena la vejiga. Les recuerdo que el sistema nervioso parasimpático hace que se vacíe la vejiga, ¿ok? El trígono vesical, que es esta estructura que tenemos en la parte posterior inferior de la vejiga, donde están desembocando por la parte superior los ureteres derecho e izquierdo. ¿Se fijan? El meato de salida del ureter derecho y el meato de salida del ureter izquierdo. Y en la parte más caudal y anterior está el orificio uretral interno. Esta estructura de músculo liso se llama trígono, ¿ok? Que no tiene la capacidad de distensión que tiene el resto de la vejiga, que se ve más rugosa, ¿no es cierto?, en esa zona, ¿ok? La uretra femenina, aquí estamos viendo la vejiga en un corte sagital del aparato reproductor femenino, la vejiga, la uretra femenina, que es corta, más o menos mide entre 3,5 a 5 centímetros, ¿ok? Es corta, está desembocando su meato externo uretral en el vestíbulo de la vagina, por sobre el introito vaginal y bajo el clítoris. Esta es la zona de la vulva. Estos son labios menores, labios mayores del aparato reproductor femenino. Por detrás, fíjense la relación que tiene con la vagina. Esta es la vagina del aparato reproductor femenino, que se continúa, ¿no es cierto?, con el útero. Este es el cuello uterino y este es el cuerpo del útero, que vamos a comentar en aparato reproductor femenino. ¿Ok? Nuevamente lo mismo, una visión de un corte coronal, ¿no es cierto?, que estamos viendo la vejiga más pletórica, el trígono vesical, los orificios del uréter derecho, el orificio del uréter izquierdo, el orificio uretral interno y el orificio uretral externo, la uretra femenina, por donde se vacía, se evacúa el contenido vesical de la vejiga hacia el exterior. Fíjense que está sobre el introito vaginal que estamos viendo acá. ¿Ok? Otra visión de la uretra femenina, aquí estamos viendo la región del periné, del piso pélvico, que tenemos esta forma de un rombo en esta zona, que está dado por los vértices inferiores de la tuberosidad isquiática, ¿no es cierto? Línea imaginaria que se va a proyectar hacia el borde inferior de la sínfisis pubiana, ¿ok? Tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Y de la tuberosidad isquiática se proyectan hacia el borde inferior del coxis, también dos líneas imaginarias, una derecha y una izquierda, para formar este rombo. Además, una línea imaginaria va a unir en forma transversal ambas tuberosidades isquiáticas. De esta forma se forma un triángulo anterior que se llama triángulo urogenital o del periné anterior, y un triángulo posterior del periné o triángulo anal, donde está desembocando la abertura inferior, ¿no es cierto?, y distal del tubo digestivo. En cambio, en la región anterior, en el triángulo urogenital, vemos la salida en forma independiente del aparato reproductor femenino. Aquí estamos viendo la vagina, el introito vaginal y el meato urinario. Este es el meato urinario. Este es el clítoris, labios menores, labios menores. Aquí hacemos un zoom de lo mismo. Este es el meato urinario que está desembocando por sobre el introito vaginal. Estos son los labios menores de la vulva femenina, los labios mayores. Este es el clítoris y bajo el clítoris, ¿no es cierto?, que vamos a comentar en aparato reproductor femenino. Esto para decirles que el aparato del sistema urinario, la vía urinaria, no se comunica con la vía terminal del aparato reproductor femenino.
¿ok? Lo mismo acá, una vista anteroposterior, vemos una vejiga pletórica, la uretra femenina que es cortita, la relación íntima que tiene con el cuerpo del útero. Este es el útero, ¿no es cierto? Estamos viendo parte de las tuboterinas y los ovarios. Un corte sagital del aparato reproductor femenino para ver nuevamente la relación que tiene la vejiga. Esta es la vejiga, este es el vértice de la vejiga, este es el fondo de la vejiga, este es el cuerpo de la vejiga y este es el cuello que se va a continuar con la uretra, que es cortita, ¿no es cierto? 3 a 3,5 centímetros hasta 5 centímetros de largo, que está desembocando en la región vestibular de la vagina por sobre el introito vaginal, que tenemos el clítoris, labios menores, labios mayores. Esta es la vagina que está por la región posterior de la uretra femenina, por detrás de la vejiga. Y cómo está en la posición del útero. Fíjense, el útero está como montado en la vejiga. Esta posición normal se llama anteversión del útero. ¿Ok? En cambio, la uretra masculina es mucho más larga, ¿no es cierto? Una uretra larga que más o menos fluctúa entre los 10 a 20 centímetros, 15 centímetros promedio, que se compone de una porción de la uretra que se llama preprostática, una uretra prostática que está en relación a la próstata. Esta es la próstata masculina, un órgano del aparato interno del aparato reproductor masculino que va a secretar y formar parte del semen, que vamos a comentar en la respectiva clase. ¿Ok? Luego se continúa con la uretra membranosa que pasa por el piso pélvico, por el periné. ¿Ok? Y se continúa con la uretra esponjosa que está en relación al miembro masculino, en relación al cuerpo del miembro masculino, en el cuerpo alojado al interior del cuerpo esponjoso, que se va a dilatar en la parte más distal, formar la fosita navicular y finalmente el meato uretral externo por donde va a salir la orina. Por lo tanto, tenemos una porción preprostática, una porción prostática, una porción membranosa en relación a la parte muscular del piso pélvico y la porción esponjosa en relación al miembro masculino, a los cuerpos esponjosos que forman el pene. ¿Ok? Fíjense acá, aprovechamos de ver el esfínter uretral interno. ¿Se fijan? Que está en relación íntima con el cuello de la vejiga. Este esfínter está formado por musculatura lisa y su dominio pertenece al sistema nervioso autónomo. En cambio tenemos otro esfínter acá, en relación al piso, al periné, que es de musculatura estriada. Este esfínter es voluntario. ¿Ok? Acá es para comentarles que justamente al revés de lo que ocurre en la mujer, la vía urinaria masculina se va a juntar con la vía del aparato reproductor masculino, con la vía espermática. Aquí estamos viendo parte de la vía espermática. Recordemos que la vía espermática comienza en los testículos, epidídimo, ¿no es cierto? Que estamos viendo acá, este es el testículo, epidídimo, donde van a madurar los espermatozoides, el conducto deferente, que es este, que va a ingresar por el conducto inguinal hacia el interior de la pelvis menor, va a flanquear y rodear la vejiga, se dirige hacia posterior, ¿no es cierto? Y se va a unir al conducto de la glándula seminal, que es esta, que es la principal glándula del aparato reproductor interno masculino, que va a ayudar a la formación del semen, ¿ya? Se une al conducto de esta glándula seminal y forma finalmente el conducto eyaculador, que es este, que atraviesa el parénquima de la próstata, que también aporta en la secreción, y formación del semen, donde van los espermatozoides, ¿no es cierto? Y se va a juntar de esta manera la vía urinaria con la vía espermática, ¿ok? Que sigue el mismo recorrido. Por eso en el hombre se junta la vía del aparato reproductor masculino con la vía urinaria, no así en la mujer, ¿ok? Lo mismo acá, estamos viendo
es cierto?, la vía urinaria, parte de la vía urinaria, pelvis renal, uréter, vejiga, tanto el lado derecho como izquierdo, ¿no es cierto? Una vez que se almacena la orina y activa el reflejo de la micción, va a ser eliminada en el hombre hacia el exterior, pasando por la uretra prostática, la uretra membranosa y la uretra esponjosa hacia el exterior. ¿Okay? Estos son los cuerpos cavernosos, que es la parte eréctil del miembro masculino. Acá estamos viendo también cortes transversales del miembro masculino, parte de la vejiga, la porción prostática de la uretra, la porción membranosa en relación al piso del periné, al piso pélvico, su continuación con parte de la estructura del miembro masculino, que es el cuerpo esponjoso, en su parte más interna, y forma la uretra esponjosa, que va hacia el interior de esta estructura, que se va a dilatar y formar el glande, ¿no es cierto?, la parte distal más gruesa del miembro masculino, y se dilata la uretra esponjosa formando la fosita navicular antes de salir por el orificio uretral externo hacia el exterior. Estos son los cuerpos cavernosos, que es la parte eréctil del miembro masculino que vamos a ver muy bien en el aparato reproductor masculino. Lo mismo, cuerpos cavernosos, glande, ¿no es cierto?, el bulbo del cuerpo esponjoso. ¿Ok? Entonces recordar que este aparato urinario, ¿no es cierto?, está inervado por el sistema nervioso autónomo simpático parasimpático. El parasimpático va a hacer que se vacíe la vejiga y elimine la orina hacia el exterior. ¿Ya? Muchas gracias por su atención y nos vemos en otra oportunidad. Si te gustó el video, dale un like, ¿no es cierto? Y si no te has suscrito, suscríbete para que te lleguen nuevos videos de anatomía. Nos vemos. Muchas gracias.